ustedes, aunque sea por una camarita chiquita, con algunos delays de internet típicos, ¿no? Pero tenemos esta oportunidad de compartir juntos y bueno, eso nos anima, ¿no? Que la fe siga desarrollándose y creciendo en cada uno de nosotros. Así que también gracias a Mati, muchas gracias para ministrar también en la alabanza. Así que te animo en eso también, junto con tu esposa, a seguir trabajando y sirviendo al Señor con esa gana y con esa disposición. Es muy bueno eso también. Y justamente hablamos de ser familia, ¿no? Y la iglesia es un poco eso, es ser familia. Y una de las cosas que quería compartirles a ustedes hoy tiene que ver con esto de ser iglesia, ser familia, sobre todo por este contexto que nos ha tocado vivir desde fines de marzo hasta la fecha, ¿no? Una de las cosas que hemos visto a través de la cuarentena, en todo este tiempo que hemos transcurrido, es que Satanás ustedes saben que Satanás no descansa, su actividad no descansa, pero él ha buscado trabajar en el corazón de la iglesia, en el corazón de los hermanos, a través del desánimo, por esta cuestión de la separación física, por el hecho de no poder estar juntos. El hecho de estar en casas, en la soledad, algunos, ha generado en algunas personas, en algunos hermanos de distintas congregaciones, no solamente de Ramos, una cuestión de desánimo producto de la pandemia. Y la falta de las relaciones, o sea, Dios nos dio la capacidad de ser seres relacionales, ¿no? De poder vernos, abrazarnos, como decíamos antes. Cada vez que nos vemos en la iglesia, somos muy besuqueros, muy abrazadores, ¿no? Esto para mí es algo hermoso. Si ustedes van a Estados Unidos, esto del beso y el abrazo no es apenas una mano a la distancia, con o sin pandemia, ¿no? Pero acá en Argentina tenemos otras formas de expresar el amor, otras formas de vincularnos. Y la cuestión que esto de la falta de las relaciones cercanas, de estar juntos, de estas relaciones cotidianas, impactó en el ánimo de la iglesia, como les comentaba antes, impactó en el ánimo de distintos hermanos. Y de alguna manera, esto ha sido una prueba también, esta falta de relacionamiento ha sido una prueba o ha sido un obstáculo para el desarrollo de la vida espiritual en la vida de la iglesia, en la vida de algunos hermanos. Esto anímico, esta falta de contacto, esta falta de estar juntos, impactó en el desarrollo de la vida espiritual. Y cuando yo pensaba un poco en estas cosas, el Señor me inquietaba también en poder animarnos, en poder juntos reflexionar en esto de ser iglesia, ¿no? Y cuando pensaba en estas cosas de cómo hemos tenido que estar atentos a la vida de distintos hermanos, y también esto nos desafía más que nunca a estar atento a la vida del otro, ¿no? No todos estamos tal vez, como dice la palabra, con la misma desarrollo espiritual, con la misma fortaleza espiritual, y esto nos desafía a estar atentos, a cuidarnos, a velar unos por otros. Y en esta cuestión de la pandemia y este impacto que ha tenido en algunos hermanos de la congregación y cómo este impacto en lo anímico y la separación física ha trabajado en su vida o en el desarrollo de su vida espiritual, esto me llevaba a reflexionar y a tomar una dimensión de alguna manera renovada de cuán importante es una declaración que hace Pablo en Efesios 4:3, que él dice que tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Este es el desafío que Pablo nos plantea. Efesios 4:3. Yo tengo preparado un PowerPoint, pero por ahí, si lo pongo el PowerPoint, no me ven a mí, no sé cómo están acostumbrados, o lo vamos leyendo juntos. Son simplemente pasajes. Si hay algún hermano tal vez que no tiene la Biblia, lo puedo poner a disposición para que lo vayamos leyendo juntos. Ustedes me dicen, no hay problema. ¿Sí? ¿Lo presentamos? Ok. Vamos a ir viendo. Va a ser una entrada y salida del PowerPoint. Ustedes díganme cuando lo vean, alguno que me dé alguna señal. ¿Se ve bien ahí? Buenísimo, buenísimo.
A ver, denme un segundo que voy a volver a compartir. Acá estamos. Este es el desafío de la tecnología, ¿no? Así que, bien. ¿Ahí se ve la presentación? ¿Sí? Buenísimo. Esto es ser iglesia, ¿no? Y les comentaba recién que esto de que la pandemia esto ha trabajado en las relaciones humanas, ha afectado un poco los vínculos, sobre todo dentro de la iglesia, y esa falta de vínculo trabajó en lo anímico. Por eso les decía que hoy cobra como una relevancia mayor o como una nueva dimensión. Vieron que cuando vamos leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos vuelve a despertar algo acerca de esto que tal vez ya hemos leído varias veces, pero me despertaba un poco esta realidad, ¿no? Este pasaje de Efesios 4:3, esto de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y entender, y esto también me llevaba a entender cómo este mandato debe trabajar primeramente en nuestro corazón, ¿no? Cómo este mandamiento que de alguna manera establece el apóstol Pablo debe trabajar primeramente en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que la vida del Espíritu fluya, ¿no? Porque dice ser solícitos en guardar la unidad que es del Espíritu, ¿no? Entonces, si esto no está en nosotros, la falta de esta vida nos afectará, nos puede perjudicar, traerá desánimo cuando estemos transitando un tiempo donde tal vez las faltas de relaciones, la falta de cercanía, la falta de contacto físico pueda sacudirnos, pueda desalentarnos, pueda desanimarnos, ¿no? Esta falta de poder vernos las caras en forma presencial, ¿no? Como ha pasado producto de la pandemia global. Y esto también puede afectar en los roles que tenemos que asumir en el cuerpo, ¿no? Si no estamos fortalecidos en el espíritu, esto puede de alguna manera empezar a impactar en ese rol precioso que Dios designó, en esa gracia preciosa que Dios designó y puso en cada uno de nosotros, en esos dones que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Por eso, también esto me lleva a pensar, es que hay una realidad, ¿no?, que tenemos que tener siempre presente, es que nuestro nacimiento es un nacimiento del Espíritu. Hemos nacido, como Jesús le decía a este hombre Nicodemo, tenemos una nueva vida que es espiritual. Y en ese nacimiento es donde debemos apuntar el crecimiento de cada día para que todo lo demás se sujete a esta realidad y no a la inversa, ¿no? Que nuestra vida espiritual no se sujete a nuestra vida natural, donde ahí entra en función el alma y el cuerpo. Cuando hablamos del alma hablamos de las emociones, cuando hablamos del alma hablamos del intelecto, de la capacidad de pensar, cuando hablamos del alma hablamos de la voluntad, ¿no? Y si uno se deja llevar por la parte almática, que son las emociones, ¿no? Ayer justamente el pastor que predicaba en el Encuentro Unido de Jóvenes hablaba de las montañas rusas, ¿no? Las emociones un día están a pleno, bien arriba, pero otro día pasa una situación y estamos abajo de vuelta. Y en cuanto al intelecto, Satanás es un campo muy fuerte donde trabaja, que es el de los pensamientos, y siembra pensamientos de mal, siembra pensamientos de muerte, siembra pensamientos de desesperación y desánimo. Entonces, fíjense cuán importante es esto de ser solícitos en guardar la unidad del espíritu, entendiendo que somos parte de esa realidad porque hemos nacido en el espíritu y gracias al obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, es muy bueno y es muy necesario y tiene también un efecto tremendo en nuestra vida y en nuestro entorno, esto de desarrollar, y como decían hace mucho tiempo atrás, en apuntar los cañones a la vida del Espíritu, en desarrollar la vida del Espíritu. Hay una hermana de la congregación que tiene 92 años, ¿no? ¿Cuántos jóvenes de 92 o cercanos a 92 hay acá? A ver, que levanten la mano. Ah, son todos menos de 92. Bueno, es una congregación joven, entonces me parece muy bien, ¿no? Esta hermana se llama Gabriela Bosque y es una hermana que es una de las primeras que llega cada vez que había encuentro presencial al salón, ¿no? Ella venía con su carterita, su paso lento y se acomodaba y cuando uno se acercaba a saludarla,
ella siempre, y le preguntaba cómo está, ella siempre dice, mira, me duele todo, me duelen las piernas, me duele esto, pero con ganas de alabar al Señor, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo natural no predomina cuando hay una disposición del Espíritu, cuando hay una búsqueda del Señor, cuando hay un corazón que a pesar de sus dolencias físicas le alaba, le adora, lo busca en la semana, ¿no? Es como también dice la palabra de Dios, aunque nuestro cuerpo exterior se va renovando, no dice así, se va deteriorando, ¿no? Va perdiendo cada vez capacidades. El hombre interior es el que tiene que ir creciendo y desarrollándose para que nada nos afecte, ni una pandemia, ni ninguna situación nos afecte en nuestra vida espiritual. Por eso también, mientras voy compartiendo con ustedes, estamos en familia, voy viendo los apuntes acá, necesitamos al Espíritu Santo. Por eso es tan importante, como oraba Cecilio, como también oraba también David, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos que Él esté orando constantemente en nosotros y necesitamos darle ese lugar en nuestra vida, ¿no? Para crecer, para recordar las enseñanzas de Jesús, para ser guiados en sus caminos, en caminos en su verdad, para también confesar los pecados cuando tenemos pensamientos que están siendo invadidos o conductas que están siendo desviadas de ese camino santo y de verdad, para ser libres, ¿no? Para no ser condicionados por la circunstancia que nuestra vida esté atravesando en este tiempo, ¿no? Y en Mateo 24, Jesús no es muy optimista en lo que viene y en lo que va a acontecer en el mundo, ¿no? Cuando él habla justamente en el Instituto Bíblico, ahora estamos viendo la materia escatología, y en ese pasaje de Mateo 24, como otros pasajes, Jesús advierte a nosotros, su iglesia, a sus discípulos, que los tiempos que vienen no van a ser tiempos buenos, ¿no? Por eso necesitamos estar firmes y llenos del Espíritu Santo, ¿no? Para que el hombre de iniquidad no tenga impacto en nuestra vida, ¿no? Que la iglesia se mantenga firme en las promesas que ha recibido, firme en la seguridad de saber que aquellos que permanezcamos en el Señor con una vida en el Espíritu, estaremos bajo su resguardo, bajo su fortaleza y seremos herederos de esa salvación tan preciosa que el Señor ha designado para los que creen en Él, ¿no? Así que esto es lo que necesitamos, esto de ser guiados en sus verdades por el Espíritu Santo, de ser guiado en el camino que es Jesucristo, es lo que necesitamos y es lo que afirmaba Jesús también a sus discípulos en Juan capítulo 14. Vamos a buscar acá el documento. Esto es un poco lo que alertaba Jesucristo. Ahí está. En Juan 14, 15, 16, ¿no? Fíjense qué declaración tan poderosa y tan necesaria para nuestra vida, para esta vida espiritual a la cual hemos nacido. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, ¿no? Hay una realidad que esto demuestra nuestra fidelidad al Señor, esto demuestra nuestra disposición de corazón al Señor. Pero fíjense lo que dice Jesús, un pasaje muy conocido. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, la versión Reina Valera utiliza el término consolador, el Espíritu de la verdad, así también lo llama Jesucristo, para que esté siempre con ustedes. Esta es una versión de Dios habla hoy. Entonces, en esta realidad, dice Jesús y nos desafía que una forma de mostrar que amamos a Jesús es guardando sus mandamientos, pero Él sabe que nosotros necesitamos algo. Él en ese pasaje está hablando de la promesa que Dios tiene para su iglesia y esa promesa ha sido derramada. Esa promesa es el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el defensor, el consolador. Pero ahí hay un término en ese pequeño texto. Jesús dice, yo les pedí al Padre que les mande, dice, una palabra que utiliza él, que les mande otro. Y la verdad es que yo siempre me quedé con la parte que sigue, ¿no? Hablamos del consolador, hablamos del defensor, hablamos del espíritu de la verdad, pero ese término otro no es un término que Jesús lo haya puesto por poner,
que lo haya declarado por declarar. Ese concepto de otro es muy importante en lo que Jesús quiere determinar y define en esa palabra. En esta vida espiritual que necesitamos cultivar, lo primero que afirma Jesús es que Él enviará a otro, y este término significa, este término representa que es alguien que tiene las mismas virtudes de aquel que lo envía. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Él puede cumplir las mismas funciones que Jesucristo. Y ayer cuando participamos en un grupo de jóvenes unidos, había más o menos unos 100 jóvenes, cuando nos dividimos en grupos, uno de ellos oraba pidiéndole al Señor que traiga convicción de esta realidad, traiga convicción del Espíritu Santo, ¿no? Y cuando uno lee esta palabra, que traiga convicción de la obra del Espíritu Santo, cuando uno lee esta palabra, uno empieza a cobrar dimensión de la obra del Espíritu Santo. Porque Él es alguien, el Espíritu Santo, este que Jesús llama otro, es alguien exactamente como Jesús, que además de estar al lado de Él, que además de estar adherido a Jesús, es lo más importante de esto es entender que en la ausencia de Jesús, el Espíritu Santo hará lo que Jesús haría si estuviera presente en medio nuestro. Él es el representante, Él haría lo mismo que Jesús haría en cada día mientras caminamos. Jesús hoy no está físicamente, pero el Espíritu Santo está. Y está para mostrar sus verdades, está para recordarnos, está para ayudarnos, está para acompañarnos. Ese es ese otro que Jesús especifica, ¿no? Así que esa promesa, ese otro, es aquel que nos trae a Cristo, es aquel que nos recuerda a Cristo y es aquel que hace las mismas obras que Jesús haría caminando físicamente con nosotros. Jesús también dice en ese pasaje y llama al Espíritu Santo, ¿no? Y le da una función, dice que es el defensor, dice que es el consolador, dice que es el paracletos, dice el término griego también. Y este defensor, consolador, está llamado a estar al lado tuyo y al lado mío. Viene en tu ayuda y en mi ayuda. Sugiere la capacidad o la adaptabilidad que tiene para prestar su ayuda en nuestra vida, en nuestro caminar de cada día. Por eso estamos hablando esto de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, y para esto es clave la función del Paracletos obrando en nuestra vida. El paracletos es un término que se usaba en las cortes de hace mucho tiempo y se refería a un abogado, a un asistente legal, a alguien que intercedía por la causa de una persona, ¿no? Y fíjense que este intercesor, este abogado, es lo que expresa también el apóstol Juan en Primera de Juan 2:1, cuando dice, si alguno hubiere pecado, que dice que tenemos abogado delante del Padre, y a través de quién? De Jesucristo el justo. Entonces, este otro, el Espíritu Santo, se presenta como intercesor, como abogado nuestro, ¿no? Para limpiarnos, para interceder por nuestra vida, porque Él revela a quién, a Cristo. Él representa a Cristo hasta que Él vuelva, y esa es la gran promesa y la gran esperanza que tenemos. Es decir, Cristo no está ausente, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, obra y nos recuerda y haría lo mismo que Él haría si estuviera, hace lo mismo que Él haría si estuviera presente, ¿no? En un sentido más amplio, el Paracletos, el Espíritu Santo, es uno que socorre, es uno que consuela, ¿no? Entonces, y esto es lo que fue Cristo para sus discípulos. Cristo socorrió a sus discípulos mientras caminó con Él, consoló a sus discípulos. Es bueno ver este Cristo humano, pero con una profundidad y un vínculo muy fuerte con su Padre que los llevaba a estar acompañando y ministrándole a sus discípulos siempre cerca, ¿no? Y esto también lo afirma más adelante Juan 14:26, 15:26, 16:7, donde afirma y reafirma que el Espíritu Santo es el consolador, el defensor. Mi pregunta también para que reflexionemos juntos y no para que contestemos ahora, pero sí para que pensemos, ¿no? ¿Cómo ha sido o cuántos han necesitado ayuda, cuántos han necesitado consuelo, cuántos han necesitado justicia durante la pandemia, ¿no? Muchos han tenido algunas complicaciones laborales, complicaciones de salud,
y distintos otros tipos de complicaciones. Algunos la soledad, como decíamos antes, les ha pegado bastante duro, les ha afectado, ¿no? Ahora, en toda esta pregunta, la pregunta también es, ¿cuánto le hemos dado lugar al Espíritu Santo para que cumpla su función en nosotros? ¿No? ¿Cuánto lugar, cuánto socorro hemos pedido al Espíritu Santo? ¿Cuánto nos hemos relacionado con Él? ¿Cuánto le hemos entregado la soledad, el trabajo, la preocupación? Y este es nuestro desafío. Por eso nuestra vida es espiritual. Con las fuerzas humanas, ¿no? Todo tiene un límite. Y a medida que envejecemos, el límite cada vez se hace más notorio, ¿no? Por eso necesitamos renovarnos en ese hombre interior, en esa vida del espíritu. Y este hombre, esta persona, este amigo, como decía este pastor ayer, el Paracletos, el Espíritu Santo, ¿no? Él cumple la función verbal, la función, la acción de paracalear, que es el término del verbo que expresa el sujeto, ¿no? Y esto es lo que dice Jesucristo cuando habla de las bienaventuranzas en Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ¿qué pasará con los que lloran? Serán, alguno que levante el micrófono y lo diga, a ver. Serán consolados. Serán consolados. Fíjense qué hermosa declaración. Dice, felices, ya es raro que te digan felices los que lloran, ¿no? Porque salvo que se ría, que llore por un chiste, pero a veces no lloramos por un chiste. Pero dice, felices, dichosos, bienaventurados los que lloran, porque esa felicidad la va a encontrar por el consuelo del Espíritu Santo. Esa felicidad, esa dicha la va a encontrar porque le está dando lugar al Espíritu Santo a que traiga consuelo, a que traiga ánimo en medio de una situación que nos toque atravesar, como tantas que vamos a tener que seguir atravesando en esta vida hasta que Jesucristo vuelva revestido en gloria a buscar a su iglesia amada. Y además Jesucristo en este capítulo, versículo de Juan 14, 26, dice que este otro, que es el defensor, el consolador, el paracletos, también lo define y le asigna una función que es el espíritu de verdad, el espíritu de la verdad. ¿Quién es la verdad? En este mismo capítulo de Juan 14, unos versículos antes, Jesús afirma, y esto despierta tu fe y despierta mi fe, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿no? La verdad se encarna en Jesucristo, se encarna en su persona, en toda su plenitud, en toda su extensión. Él es la perfecta expresión de la verdad. Las buenas de salvación giran en torno a la verdad de Cristo y la palabra de Dios nos revela su verdad de manera maravillosa. Y eso es lo que produce transformación, eso es lo que hace que la fe crezca, porque la fe, como sabemos, viene por el oír. ¿Y qué oímos? Las verdades del reino. Oímos la verdad acerca de Jesús. Eso, como dice Efesios 2, creo que 17 y 18, ¿no? Nos trae una esperanza, nos muestra la supereminente grandeza de su poder, ¿no? Nos recuerda la herencia en gloria que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, la verdad es Jesús y la verdad se revela en su palabra. En tiempos difíciles, una de las cosas que Satanás va a intentar hacer y hace fuertemente en nuestra vida es distorsionar la verdad, es afectar la verdad, es desdibujar la verdad, es desdibujar la autoridad y el poder que tienen la verdad, ¿no? Es que la verdad del Evangelio no permanezca en tu vida y en mi vida, o se diluya, ¿no? Esto es como, me hace acordar hace un tiempo atrás cuando había preparado una leche chocolatada a un niño y le había puesto demasiada leche, se había desdibujado el sabor del chocolate, me pedía que le ponga más cucharadas de chocolate, de Nesquik, o no me acuerdo qué marca era, ¿no? Y así es lo que quiere hacer Satanás, es desdibujar la verdad, es que pierda sabor la verdad, es que la verdad se diluya en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Por eso necesitamos recuperar y vivir, ¿no? Cada día esto que el apóstol Pablo expresa en Gálatas 2:5 es que la verdad del Evangelio permanezca en tu corazón y en mi corazón. Cuando empecé la charla decía que
La pandemia afectó el corazón de muchos hermanos por el ánimo. ¿Por qué? Porque lo natural prevaleció sobre lo espiritual. Y la verdad se desdibujó y vinieron pensamientos mentirosos o pensamientos de vos estás solo, Dios te dejó, tus hermanos te han dejado, ves que no te llama nadie, o ves que no sos importante, o ves que el pastor no te llama, ¿no? Y tantas otras cosas más. Y esas son todas mentiras que Satanás usa para generar desánimo, son mentiras que Satanás utiliza para generar división entre la iglesia, para generar separación entre la iglesia. Por eso necesitamos aferrarnos a las verdades. Y la verdad dice que somos un cuerpo y que nos sostenemos mutuamente y que el Espíritu Santo está con vos todo el tiempo, que Él no te desampara, que Él es tu consolador, que Él es el que te guía, Él es el Espíritu de verdad. ¿Y el Espíritu de verdad quién te guía? A Cristo, a sus verdades, a su verdad preciosa que afecta y nos anima en nuestro caminar diario. Y otra pregunta en este punto de el espíritu de la verdad, en esto de conocer o recordar, ¿por qué no estoy diciendo nada nuevo? Estamos recordando esto que Jesús ha establecido en esta función del Espíritu Santo. ¿Cuánto en este tiempo de pandemia hemos luchado con pensamientos pecaminosos, pensamientos que han traído confusión en nuestra vida por estar lejos de la verdad? ¿No? Antes hablábamos y nos preguntábamos y pensábamos juntos, ¿no? Cuánto hemos necesitado ayuda durante la pandemia, de justicia, de consuelo, y preguntaba cuánto recurrimos al Espíritu Santo. Y ahora, cuánto nuestra mente ha sido afectada producto de la pandemia y la verdad se ha desdibujado, la verdad se ha diluido, ¿no? Entonces, necesitamos recordar que para ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, tenemos que cultivar una vida en el Espíritu cada día. Ese es nuestro gran desafío. Esa es nuestra necesidad primaria, ¿no? Es como tomar un vaso de agua, es como el alimento físico, así el alimento también espiritual. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Jesús afirma también en Mateo 14, un poquito más adelante, 25, 26, y dice, 25 al 27, ¿no? Cuando habla de la promesa para la iglesia, los apóstoles, para nosotros, les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes. Por eso él habla de que va a venir otro que es igual a él. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Y esta promesa es hermosa para tu vida y para mi vida. Esta promesa, que ya es un hecho, que es para disfrutarla y vivirla ahora, es lo que necesitamos cada día. Al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, de la verdad, al defensor, al consolador. Jesús afirma, y esa es la función del Espíritu Santo, es que cuando viene un pensamiento mentiroso, cuando viene un pensamiento de oscuridad, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde las verdades de Cristo y declararlas con fe y con autoridad y rechazarlas en el nombre de Jesús. Eso es lo que puede hacer el Espíritu Santo y eso es lo que quiere hacer en tu vida y en mi vida. Hay hermanos en ramos que económicamente en la pandemia han sido afectados, pero no perdieron algunos de ellos su fe y se mantuvieron firmes en las promesas del Señor y rechazaron todo pensamiento de derrota, de fracaso, de abandono. A veces se desdibuja también nuestra identidad en Cristo, esto de que somos sus hijos. Y Él es un padre que no abandona a sus hijos. ¿No? Jesús lo afirma también. Si ustedes, ¿no? que son padres, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que está en los cielos no tendrá cuidado de cada uno de ustedes? ¿No? Entonces, por eso necesitamos al Espíritu Santo para que nos recuerde y nos guíe a la verdad, nos enseñe las cosas, nos recuerde lo que Jesús estableció como un modelo de vida precioso y poderoso, ¿no? Y ahí, en esa realidad, es donde viene esa paz que el mundo no puede dar.
esa paz que el mundo no entiende, esa paz que el mundo sigue buscando y no encuentra, esa paz que el mundo la ha perdido, por eso estamos como estamos. Nosotros tenemos esa paz y es la que tenemos que transmitir cuando al Espíritu Santo le damos lugar en nuestro corazón. Así que, volviendo a este desafío de Efesios 4, versículo 3, esto de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, ¿no? Necesitamos trabajar fuertemente en esto. Como veíamos recién, si nuestra vida gira en torno a lo natural, a la realidad natural, el Espíritu Santo va a perder su protagonismo en nosotros porque estamos condicionando su obrar o estamos directamente ignorando su obrar. Por eso Pablo da en este pasaje una orden. Y una orden se apela ¿a qué? Apela a la obediencia, ¿no? Esto es lo que anhela un padre cuando le dice a un hijo, no toques eso que te vas a lastimar, ¿no? Cuando ve que el horno está prendido y vos ves que el niño pequeño va con las dos manitos a apoyarlas en el vidrio, ¿y qué dice el padre? No lo hagas. Le da una orden, no hagas eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere despertar en la iglesia, la obediencia. Por eso nos da este mandato, ¿no? En este contexto de la unidad de la iglesia que habla Pablo en Efesios 4, él nos da esta orden. Debemos ser solícitos. ¿Y qué significa esto de ser solícitos? Significa un esfuerzo que tenemos que hacer. Implica ser fervientes en la vida del Espíritu. Debemos procurarla cada día con diligencia, ¿no? Debemos ser activos en esa vida del Espíritu. Una persona activa no es una persona pasiva, es lo opuesto a la pasividad. Yo pienso, cuando leía esto, digo, supónganse, bueno, acá tenemos algunos actores, hay varios, o que están vinculados con el teatro y con la actuación, pero cuando un actor, ¿qué es lo que anhela un actor? Actuar, anhela ser protagonista en una obra, por ejemplo, de teatro o en la televisión. Ahora supónganse que este actor lo convocan para una obra en un teatro gigante, un teatro cuyo escenario es una cosa gigante, lleno de luces, lleno de butacas, en un ambiente muy grande, y viene su primer función y está lleno de gente. Y este actor sale al escenario con todas las luces sobre su rostro, con toda la música de fondo, con toda la gente, y se paraliza apenas empieza la obra. Sería lo más frustrante que le podría pasar como recuerdo de esa experiencia. Y ni hablar de la gente diría, ¿para qué vine? ¿No? Ahora, el Espíritu Santo, lo que Pablo nos dice es que no tenemos que quedarnos eh, adormecidos, que no tenemos que quedarnos impactados por la realidad, sino que tenemos que ser activos en esta vida del Espíritu, tenemos que enfrentarla con valor, tenemos que enfrentarla con ferocidad, tenemos que ser también, una de las traducciones de ser solícitos es ser veloces en alcanzar esta vida y desarrollar esta vida espiritual. Entonces, sabemos, y esto lo afirma un poco Hebreos, es que nuestra vida de fe es una carrera. Nuestra vida de fe es una carrera. Y es una carrera, y en una carrera, ¿qué se necesita? Se necesita velocidad, se necesita dedicación, esfuerzo, se necesita preparación para salir también victoriosos en la carrera, ¿no? Y así debemos encarar nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que los vínculos de la iglesia no se vean afectados por una pandemia física, no se vean afectados por una pandemia del alma, y esa pandemia física o pandemia del alma se convierta en una pandemia espiritual en nuestros lazos. Por eso tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del espíritu. Que una pandemia no te detenga a que la verdad crezca en vos, a que la verdad florezca en vos, a que vos seas una persona activa en esto de ser solícitos. Trabaja cada día, esforzate cada día, renová tu corazón cada día en presencia del Señor y bajá con ese rostro resplandeciente como Moisés para que la vida del Espíritu fluya libremente en vos y en tu hermano y en nuestros corazones. Por eso, y esto es lo que declara Hebreos 12:1, cómo debemos
correr esta carrera de fe, dice también con perseverancia, también ser solícitos en correr la carrera, ¿no? Que tenemos por delante, dice el autor de Hebreos. Debemos correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Cada día, el atleta se prepara cada día, se cuida en la alimentación, aunque la pandemia nos hizo engordar un poquito, pero no importa, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidarnos cada día, prepararnos cada día, dedicarnos cada día, libres de todo pecado, libres de todo peso, sigue diciendo el pasaje de Hebreos 12:1, libres de la contaminación de este mundo. Si Satanás ha logrado en este tiempo de pandemia desdibujar la verdad, te ha hecho tropezar con el pecado, sé libre de eso, confesalo, sé libre, pedí ayuda, busca la verdad de Cristo. Jesucristo no vino a condenar el mundo, Jesucristo vino a salvar al mundo. Y esa es una verdad. Si Jesucristo no condena, nosotros como iglesia no tenemos que condenar, tenemos que llevar al arrepentimiento, a un cambio de vida. No decir, bueno, no te condeno y seguí pecando. No, no te condenamos, pero sé libre de ese pecado que te ata. Sé libre de esa mentira que Satanás puso. Esta es la verdad de Cristo, que la verdad resplandezca, ¿no? Como es este pasaje, que la luz prevalezca y resplandezca sobre las tinieblas que están atormentando la vida del hermano de la iglesia. Después de todo este tiempo, donde la pandemia intentó afectar a la iglesia, intentó afectar y en algunos casos lo ha logrado, ¿no? Afectó la vida espiritual y el ánimo de algunos hermanos. Seguramente en breve vamos a empezar a vernos las caras, como decía Luisito, a principios de diciembre van a empezar a tener encuentros presenciales, a empezar a juntarnos en el salón, ¿no? Con ciertos protocolos y ciertas seguridades. Entonces, yo te animo a que el reino prevalezca en tu corazón. Te animo a que llegues a ese encuentro libre de toda realidad, que la luz de Cristo alumbre en tu corazón sobre toda tiniebla, sobre toda mentira, que no haya pecado que te condicione, ¿no? Porque si tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, tenemos que tener una vida libre y el Espíritu Santo te va a guiar. Eso es lo que dice Jesús en Juan 14, ¿no? Nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a recordar, va a traer convicción de pecado, va a traer libertad, va a mostrar que la libertad la tenemos en Cristo. Por eso, hoy quiero dejarles esta breve reflexión de ser iglesia. Es una de las realidades más hermosas que tenemos en esta vida espiritual. Jesús o Dios llama a su iglesia como la novia, ¿no? Y Él quiere ver una iglesia santa, pura, sin mancha, que ha entendido esto de ser familia, de ser iglesia, de estar unidos, ¿no? En esta vida espiritual. Sabemos que no son... ¿Cuántos perfectos hay en Moreno? A ver, que levanten la mano de a uno. Ah, no hay ninguno. Upa, caramba. Bueno, en Ramos tampoco. Ah, hay uno ahí, hay un voluntario. Bueno, muy bien. Vamos a orar por el que es perfecto entonces. Para que la perfección no lo aleje de Cristo. No somos perfectos. Todos tenemos nuestras cuestiones naturales, nuestras cuestiones humanas, nuestros caracteres chinchudos, nuestra a veces falta de paciencia, eh, y otras características más. Cada uno sabe cómo es, cada uno sabe lo que tiene en su vida y las cosas que el Señor tiene que trabajar. Pero si nuestra vida de cada día, nuestra vida espiritual está siendo desarrollada, hay una búsqueda, le damos lugar al Espíritu Santo para que Cristo sea revelado, ¿no? Somos solícitos en mantener la vida del Espíritu, vamos a poder guardar la unidad que necesita, que requiere la iglesia y por la cual Jesucristo murió. Jesucristo no murió solamente para que seas salvo y vivas una vida de llanero solitario espiritual. Esa es una de las cosas que muchas veces les digo a los jóvenes. Bueno, no existen los llaneros solitarios espirituales. Hay gente que se va de la iglesia enojada, peleada, pero dice, pero yo tengo a Cristo, pero yo busco a Cristo, yo predico a Cristo, pero están solos en sus casas, enojados con la iglesia, enojados con el Señor, no han resuelto
esas relaciones por las cuales Cristo murió. Él dice que Él nos hizo reconciliadores, somos embajadores del reino, somos embajadores de la paz, somos embajadores de un reino que busca reconciliar la relación de Dios del hombre con Dios, pero también del hombre con el hombre, ¿no? Jesús murió para reunir todas las cosas en Cristo. Esto de reunir todas las cosas habla de la unidad, de acuerdo a ese proyecto y ese plan original que Dios tenía, ¿no? Entonces, si somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, nuestros errores, nuestras equivocaciones, los errores y equivocaciones de nuestros hermanos, las podremos ver como una oportunidad o un proceso en el cual podremos recibir ayuda o podemos brindar ayuda para que el cuerpo, para que la iglesia crezca. Fíjense cómo cambia la óptica cuando uno está en el espíritu, ¿no? Cuando no estamos en el espíritu, yo digo, mirá aquel cómo se tiñó el pelo. Mirá aquel cómo habla de más, ¿no? Mirá aquel cómo hizo tal o cual cosa, mirá cómo te mira. Pero cuando estoy en el espíritu no me dejo influenciar por un comentario, no me dejo influenciar por una mirada que según nuestros términos naturales no fue correcta, sino que aprendemos a abrazar al hermano, aprendemos a amar al hermano, aprendemos a darle una oportunidad al hermano y aprendemos también a pedir perdón y a perdonar. Y así el reino va creciendo. Y así somos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como sigue diciendo Efesios 4:3. Y eso es lo que hace el Señor cuando opera en vos y en mí. Nos ayuda a crecer como iglesia. El ser solícitos no es una tarea del pastor y su esposa. Es una tarea de cada miembro. Es una tarea de cada uno de los que estamos acá. De María, de Nati, de Lili, de Daniel, de Pablo, de Graciela, de Gianna, de Ceci, de Adri, de Facundo, aunque sea hijo de pastor, no es que también está dentro del equipo pastoral, ¿no? De Cintia, de Omar, de Ayelén, de Joel, de Matías, de cada uno de los que estamos acá, de cada uno de los que están en otras congregaciones también, porque somos una iglesia, somos una gran, hermosa y preciosa iglesia. Y así es como tenemos que ver a la iglesia, como algo precioso, como algo santo, y declararlo con fe, aunque veamos errores, declaremos que la iglesia es preciosa, que la iglesia es santa, que somos parte de ese proyecto del Señor. Por eso debemos ser solícitos en guardar la unidad, ¿no? Justamente mucho habla de eso, 1 Corintios 12, cuando habla del cuerpo, ¿no? Dice que los miembros del cuerpo parecen más débiles, son los más necesarios. Dice que el ojo no le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Tenemos necesidad. El ojo de la oreja del dedo, el dedo de la mano, del brazo, del pie. Somos ese cuerpo precioso que Jesús está armando, diseñando y perfeccionando cada día. Por eso necesitamos crecer en la vida espiritual para edificar la iglesia. Y te quiero compartir otro pasaje más que está en Primera de Pedro, capítulo 1, 5. Acá dice, vosotros también, y utiliza este término, dice como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, porque esa es la forma en que podremos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo de vuelta. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta declaración del apóstol Pedro es muy profunda, es tremenda y hay que darle también mucho valor en nuestra vida, como cada pasaje de la palabra, ¿no? El apóstol Pedro, también nos encamina en esta verdad y nos encamina con este mandamiento. Dice que somos piedras vivas. Es decir,
Somos personas que tienen vida. Y somos personas que al estar vivo, cada uno es distinto al otro. Y el desafío es que cada uno, distinto al otro, se tienen que amalgamar para trabajar juntos. Si fuéramos piedras muertas, nadie diría nada porque no hay nadie que respire. Estaríamos todos quietos, ¿no? Inamovibles. Pero somos piedras vivas, somos piedras que tienen emociones, que tienen sentimientos, que tienen, como decíamos antes, un carácter determinado, que tienen una forma de pensar la cual se tiene que ir renovando cada día, que tiene que ir siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Entonces esas piedras vivas se tienen que amalgamar, se tienen que unir. ¿Vieron esas paredes de los castillos de las películas? ¿Cómo eran? Eran piedras una sobre otra, de distintos tamaños, de distintas formas. Y esas piedras unidas armaban una muralla que era infranqueable, que era inconmovible. Por eso era una muralla que contenía a ese reinado. Y así tiene que ser la iglesia, piedras vivas que se edifican como casa espiritual y sacerdocio santo. Este es el mandamiento que también nos da Pedro. Es una orden, dice, sed edificados. No dice, fíjense si tenés ganas, según cómo te levantes hoy, ponele onda y fíjate si puedes edificar la iglesia. No dice así el apóstol Pedro. El apóstol Pedro da una orden. Por eso necesitamos ser solícitos en la vida del Espíritu, ¿no? Y dice, edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo, y así, y solo así, podremos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, porque estás mostrando que Jesús vive en vos y que vive en la vida de tu hermano. Estamos mostrando que en la iglesia Jesús está vivo en cada piedra, en el corazón de cada piedra, ¿no? Que Cristo está vivo cada día y que nosotros hemos decidido caer rendidos a su voluntad, a su señorío. Ahí estamos mostrando realmente el señorío de Cristo. Cantamos muchas canciones acerca de que Jesús es el Señor, pero el señorío se demuestra no solamente cantando, sino con esta vida de obediencia y sujeción a su voluntad, ¿no? Así que el Espíritu Santo, ese otro que es igual a Él y que hace lo que Él haría si estuviera presente, quiere despertar en vos y en mí esta realidad de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, quiere guiarnos en esta vida del Espíritu para que nada interrumpa este fluir del Espíritu entre nosotros y que podamos ser edificados como piedras vivas, ¿no? Como casa espiritual y sacerdocio santo. Nosotros, como decía antes, somos esas piedras. Necesitamos ser edificadas y coordinadas para ir creciendo de manera de conformar ese templo de Dios aquí en la tierra, para que podamos ser la morada de Dios, la morada en el Espíritu de Dios, de manera que todos en la tierra puedan palpar la presencia de Dios. Fíjate qué impacto profundo va a tener la iglesia cuando hay esta unidad del Espíritu. Los demás van a decir, ¿qué le pasa a esta gente? Que es tan besuquera, tan abrazadora, pero que además no hay nadie que tenga necesidad. Que no hay nadie que esté solo. Que yo dispongo mis bienes para bendecir a los demás. Yo dispongo mi tiempo para visitar al otro. Que yo dispongo mi teléfono, lo que sea, mi recurso para llamar, para estar encima del otro, para darle un plato de comida, para darle un abrazo, para estar atento cuando murió un familiar, para estar atento cuando está enfermo, para ir a visitarlo. No nos amedrenta las cosas de este mundo, porque al ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, estamos trabajando en esos vínculos. Y eso impacta espiritualmente en la vida de los que no tienen a Cristo. Ahí están viendo a ese Cristo, es la oración de Juan 17, ¿no? Que ellos vean que son uno, como decía Jesús, vos y Padre y yo somos uno. Y el ser uno lo vamos a mostrar en nuestra conducta de cada día, en nuestra unidad, en nuestras relaciones. Por eso debemos procurar construir espacios que se conviertan en nuestra vida en morada de Dios, edificando relaciones bien coordinadas que contengan la presencia de Dios. Porque cuando una piedra se corre, hay una grieta,
y la presencia de Dios se va. Y Él quiere que sea contenida la presencia por esta unidad de su cuerpo. No hay mejor coordinador que el Espíritu Santo. No hay mejor coordinador que el Espíritu Santo de esa armonía, de esa unión entre la iglesia. Dejémoslo obrar a Él, déjalo obrar en tu vida. Orá para que obre en la vida del hermano cuando se ha enojado, cuando se ha puesto chinchudo, cuando no te saludó, ¿no? Orá para que el Espíritu Santo trabaje en él. Y acércate igual, acércate con palabras que calmen, con palabras que alienten, ¿no? Que tus pensamientos, como dice la palabra, ¿en qué tenés que pensar? En todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es justo, en todo lo que es perfecto. Fíjate cómo necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, ¿no? El Espíritu de la verdad. Y quiero terminar con esto. La iglesia crece, como sabemos, sujeta ¿a quién? A Cristo, a la cabeza, ¿no? Por eso la palabra de Dios es tan clara en sus enseñanzas. A nuestro compromiso personal, a esto de esforzarnos, de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, a nuestro compromiso personal, a nuestra dedicación a la vida del Espíritu, debemos sujetarla ante aquel que es dueño de la iglesia. Debemos dejarlo a Él, debemos escucharlo a Él, y el Espíritu Santo te va a revelar y te va a hablar y te va a recordar, ¿no? Jesús es el principal interesado en que la iglesia crezca. Como decíamos antes, por eso Él murió por vos y murió por mí. Efesios 2:21 y 22 dice, ¿lo vemos ahí? ¿Se ve bien ahí? Bien. Gracias, Facu, por el pulgar para arriba. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y en Jesucristo es en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Mirá qué hermosa declaración de Pablo. En quien vosotros también sois juntamente morada para la morada de Dios en el Espíritu. Fíjate la importancia. Tenemos que ser edificados sobre Cristo como cabeza, como autoridad. Porque solamente en Él hay una buena coordinación. Solamente en Él las cosas van progresando en perfección, en plenitud. Y así es como crece, ¿no?, el templo santo en el Señor. Y ahí es donde entra también tu participación, donde vos y yo, ¿no?, nosotros también podemos ser juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué importante es tener presente esto en nuestro corazón. Cristo como cabeza, Cristo es la piedra fundamental de la iglesia, es lo que le decía Jesús a Mateo, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y una iglesia sujeta a Cristo asegura una coordinación perfecta en su persona. Y esa coordinación trae el desarrollo. Esa coordinación trae el crecimiento. Me imagino que todos ustedes deben querer que la congregación de Moreno crezca, ¿no? ¿Tienen esa expectativa? Y si no la tienen, que el Espíritu Santo la despierte en esta mañana. Nuestra necesidad es que la iglesia crezca en calidad y en cantidad, ¿no? Esa es la necesidad que tenemos. Jesús te llamó a cada uno de ustedes, a mí, a ser, ¿qué? A ser discípulos. Primero a ser discípulo y después a hacer discípulos. Ser y hacer. Para que lo que transmitamos sea algo sano y algo de la vida verdadera de Cristo. Entonces, necesitamos una iglesia sujeta a Cristo para que la coordinación sea perfecta, para que el crecimiento entre nosotros sea perfecto, pero para que cada vez los brazos se extiendan para alcanzar a más y más personas. Así va a haber crecimiento, desarrollo, así va a revelar su santidad, una vida pura en Él, donde su presencia se manifiesta constantemente y somos renovados una y otra vez por su persona. Y esto es el cielo en la tierra. Esa hermosa oración del Padre nuestro, ¿no? Que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, así como en el cielo. ¿En dónde? En la casa
de cada uno. En la familia Naún, en la familia Jiménez, en la familia, no conozco los apellidos de todos, Fernández, ¿no? En la familia Insaurralde. Eso es lo que el Señor quiere. Que la iglesia sea esa luz preciosa, ¿no? Sea esa sal y sea esa luz en medio de esta pandemia espiritual que hay tanta necesidad en este mundo. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Espíritu Santo que abra nuestros ojos y nos ayude a ser una iglesia perfecta bajo la autoridad de Cristo y con la libertad que le tenemos que dar al Espíritu Santo? Amén. Señor, en esta mañana te queremos dar gracias porque tu palabra nos lleva a reflexionar una vez más. Porque tu palabra, Señor, nos enseña y nos recuerda todas las cosas. Por eso te queremos dar lugar, Espíritu Santo. Porque si vos no abrís nuestros ojos, si vos no alumbrás los ojos de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, son palabras vacías, son palabras teóricas, son palabras que tienen o que suenan bien, pero que no son palabras que estamos viviendo. Y nosotros queremos vivir para agradarte. Queremos vivir para honrarte, Señor. Por eso en esta mañana, Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas, trabaja en nuestros corazones. Señor, donde haya oscuridad, Padre, en el nombre de Jesús, que tu luz prevalezca y resplandezca sobre cada corazón, donde haya oscuridad, donde haya tinieblas, donde haya engaños, donde haya dolor, donde haya tristeza, donde haya falta de perdón, donde haya vínculos rotos dentro de la iglesia. Restaurá tu iglesia, restaurá tu familia, saná los corazones, ministrá, Espíritu Santo, el poder de la sangre de Cristo derramada en esa cruz para sanar, para restaurar, para traer salvación, para que la iglesia se levante como esa iglesia ungida, llena de tu gloria, Espíritu Santo, dándote lugar en todo momento, toda instancia, que muestra la unidad del Espíritu, que es solícita en guardar la unidad del Espíritu, Señor, y mostramos que vos estás con nosotros, revelamos tu verdad, revelamos tu persona en el amor, en el cuidado, en el predicar con autoridad la verdad, con autoridad espiritual la verdad. Señor, seguí trabajando, no solamente en la congregación de Moreno, en la congregación de Ramos, sino en tu iglesia en todo el mundo. Señor, sabemos que los tiempos que vienen no son buenos, pero si estamos firmes, llenos del Espíritu Santo, llenos de tu presencia, hermoso Espíritu Santo, ahí es donde podremos tener victoria. Ven a ser morada en nuestro corazón, Señor. Ven a ser morada, que podamos ser piedras vivas, bien coordinadas, para construir ese templo, ese lugar donde tu presencia habite y se manifieste con poder en nuestras relaciones, en nuestros tratos, en nuestros vínculos. Te necesitamos a ti, Señor. Te necesitamos a ti. Yo te doy gracias por la vida de cada hermano. Gracias, Jesús, porque vos moriste por la vida de cada uno de ellos, porque vos los rescataste, porque vos los llamaste a tus caminos, porque vos les diste una identidad como hijos y como discípulos, que estas realidades se despierten y crezcan en sus corazones, para que puedan vivir de manera agradable ante ti, cumpliendo su función como miembro de esta gran familia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te pido que le des fuerzas a Luis y a Raquel para cada día mantenerse firmes en el camino, animados en ti, sostenidos por la iglesia, animados por la iglesia, bendecidos por la iglesia, que sean una familia preciosa, que la congregación de Moreno sea conocida como una familia espiritual llena de tu unción, Espíritu Santo, donde hay señales, prodigios y milagros, mientras tú extiendes tu mano, mientras ellos predican tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Así te lo pedimos, así lo creemos y así lo declaramos y profetizamos que será esta iglesia llena de tu unción, llena de tu gracia, llena de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.